Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de temas que hacen a nuestra familia, a nuestros hijos y nuestra sociedad. Y tengo el honor de contar con la coordinadora del equipo técnico infanto-juvenil del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad. Bienvenida, María Fernanda Matera. Hola, buenas noches, Susana. Muchas gracias por esta invitación, donde seguramente vamos a estar charlando de temas muy interesantes, ¿no? Acerca de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy necesario. Vamos a presentar al auspiciante Ricardo Vergara, que ha hecho muchísimos libros con distintos temas, y este es de una colega, compañera, Lía Ricón, Mi Vida Profesional. Gracias, Ricardo. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Bueno, el currículum de María Fernanda es impresionante. Yo voy a leer algunas cosas porque sos joven y realmente tenés muchísima formación en un tema que a mí siempre me interesó, me preocupa, como a toda la gente que estamos en minoridad, trabajamos con familia y bueno, y en educación, ¿no? María Fernanda es licenciada en psicología, es máster universitaria en psicopatología y salud, es profesora universitaria de psicología, tiene la especialidad en diplomatura en niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, especialista en psicodiagnóstico de Rorschach, es perito psicóloga doc del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, prácticas en la Clínica Médico Forense de Madrid, perito de oficio en la Cámara Civil y Comercial, integrante del equipo interdisciplinario del Juzgado Nacional en lo Civil número 77 del Juzgado de Familia, esto en 1995 al 2001, luego integrante del equipo del Hospital de Día del Ricardo Gutiérrez, fue profesora adjunta en el 2001 y 2002 en la Cátedra de Psicología Forense, y así, bueno, en distintas facultades. Por supuesto que ha sido invitada a numerosos congresos, a numerosos países también,
por todo lo que ella hace. En el 2019, vuelvo a decir que es muy extenso el currículum, pero prefiero que la gente te conozca a vos, que después se olvida del currículum y se va a dar cuenta no solo de lo que sabés, sino de una tarea tan difícil como están ustedes con nuestro amigo Pedro Ceruti, que ya van a estar con el Código Penal, ¿no? Bueno, ha sido profesora invitada en el 2019 a la Sociedad Argentina de Pediatría con un curso de maltrato, abuso y otras violencias, abordaje y procedimientos desde la perspectiva del derecho. En el 2019 también fue invitada por el Colegio de Abogados, bueno, así por distintas instituciones, y en la participación como disertante en el 2021 en el 17 Congreso Nacional de Psicología Forense y en las 21 Jornadas Nacionales de Psicología Forense. Bueno, es largo. También ha participado, por supuesto, en equipos de salud, con entrevistas especializadas, que todo esto lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué son las revinculaciones? ¿Cuándo se tiene que denunciar? ¿Cómo se tiene que denunciar? ¿Cuáles son los derechos del niño y del adolescente? En fin, ha estado también en la publicación del Ministerio Público Tutelar Un largo camino de la invisibilidad a la protección integral en la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, y así puedo continuar, pero me parece que va a ser más productivo para que la gente pueda llamar y te pueda preguntar con las dudas, ¿no? ¿Cómo empezaste, María, en todo esto? Que es una tarea muy difícil. Es muy difícil. Bueno, gracias por la presentación, la verdad. Parezco jovencita, no soy tanto, ya tengo muchos años y muchos años de carrera profesional, ya 20 y pico de años que me recibí de psicóloga y que entré en la justicia, porque yo cuando me recibo de psicóloga, yo sabía que a mí me gustaba el área forense. Entonces ahí empecé trabajando en un juzgado de familia, de honorem, porque esta área es difícil también ingresar y no se tiene rápidamente un cargo de planta. Fueron muchos, muchos años en los cuales empecé a dar mis pasos y me iba formando en la especialidad en psicología forense. Y dentro de la psicología forense me interesaban siempre el área de familia y de niños, porque también la psicología forense es muy amplia y abarca distintas temáticas. Vos sabés que nosotros en Mar del Plata, discúlpame, yo creo que junto con otra psicóloga, me parece que ella no lo terminó, que hicimos 2 años de medicina forense. Y fue muy tragicómico, porque el Colegio de Psicólogos no nos aceptó el curso, ¿no? Se había dado en el centro médico. Excelente el curso. Fueron 2 años. Yo aparte soy perito psicóloga también. Pero cuando vine a Buenos Aires me encontré que acá no les exigían nada para poder presentarse como perito. Y a mí me parece un área tan importante, porque también dentro de todo lo que hice en mi vida, fui supervisora de los hogares de menores de las instituciones de Mar del Plata. Entonces siempre hemos visto, y creo que lo compartís conmigo, muchos agujeros, porque esto que vos decís, digamos, si está formada la gente de la justicia también, porque no es solamente el psicólogo, esto es también fundamental el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y la falta de juzgados también de familia, es decir, gente que no tiene formación, es muy difícil porque los casos son muy complejos. Entonces las decisiones que se toman a veces rotulan y pueden determinar situaciones muy violentas para la familia, el chico, el adolescente, ¿no? Entonces creo que toda tu formación y tu investigación, porque vos también sos una investigadora del tema con distintos equipos y en distintos lugares. Es tan importante lo que estás diciendo, Susana, porque realmente no es un área fácil. El abordaje requiere de mucha formación, de mucho conocimiento, de saber trabajar en interdisciplina. Esto es fundamental. Y en los juzgados de familia es increíble, pero
por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, los juzgados de familia que pertenecen a la Justicia Nacional no tienen cargo para psicólogo, aunque parezca increíble, solo para un trabajador social, pero no todavía para psicólogo. Tienen que recurrir a los equipos técnicos, a los auxiliares de la justicia, y ahí recurren a cuerpo médico forense, o recurren ahora al equipo que coordino en el Ministerio Público Tutelar, que podemos hacer estos abordajes integrales y la evaluación de la familia en su conjunto. Eso es muy importante. ¿Dónde estás? Bueno, te cuento un poco primero dónde estoy en la actualidad. Claro, bueno, en la actualidad yo soy coordinadora del equipo técnico infanto-juvenil del Ministerio Público Tutelar. El Ministerio Público Tutelar pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, nos convergen dos justicias, que es la Justicia Nacional y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este momento es un poco complicado porque hay delitos que todavía pertenecen a la Justicia Nacional y otros que pertenecen a la Justicia de la Ciudad. Entonces, por ejemplo, alguien hace una denuncia por violencia familiar que se hace aquí en Buenos Aires, en la OVD, en la Oficina de Violencia Doméstica, y esto puede dar origen a distintos expedientes, algunos con competencia en Nación y otros con competencia en Ciudad. Esta es una falla que estamos teniendo en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, porque no se están articulando realmente todos los recursos que hay, no se están unificando. Y es complejo para las familias también, porque a veces tienen que ser evaluados o peritados por ejemplo, una interacción familiar, porque pidieron el juez de familia, pero como se abrió una causa de lesiones, que es de la justicia de la ciudad, va a ir también otro equipo de la Ciudad de Buenos Aires, y así estamos, que algunas competencias son de ciudad y otras son de nación. Nosotros particularmente en el Ministerio Público, por suerte firmamos convenios con Nación. Entonces trabajamos para ambas justicias. En la actualidad los equipos nuestros están trabajando tanto para el Poder Judicial de la Ciudad como para el Poder Judicial de la Nación. En este punto es que nosotros podemos atender a tanto un abuso sexual, una denuncia por abuso sexual, por el convenio que tenemos con Nación, como un tema de maltrato en el cual están involucrados niños, porque eso es de competencia de ciudad. Entonces, lo que hacemos, te cuento aquí en el Ministerio, tenemos 3 equipos diferentes. Uno es el equipo que hacemos las evaluaciones periciales. Las evaluaciones periciales que nos piden los juzgados de familia, donde evaluamos a toda la familia en su conjunto. Para mí siempre fue muy importante cuando hay una denuncia por violencia familiar, evaluar a toda la familia. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. Porque exacto. Y vemos, discúlpame, ¿no? Los que trabajamos con familia, a veces el uso que se hace de los niños también, que tienen que ver más con subjetividades de la pareja o de la familia, como pasa también con los adolescentes, ¿no? Vos sabés que la ley de salud mental hay que modificarla, y es muy grave cuando hay una adicción o una situación de una psicosis, y si el paciente no se quiere internar, si tiene más de 18 años, no se puede. Entonces, una de las cosas que que me parece a mí fundamental, es que la gente que está, por eso quería escucharte a vos para ver con qué contamos, porque muchas veces los padres te dicen a dónde voy, cómo voy, y también los docentes. Este es un programa que lo ve también muchos docentes, y lo ve el Fórum de España como el Fórum de Argentina, ¿no? Que una de las cosas que también a lo mejor vos has visto, esa necesidad a veces de medicar por medicar, para que el chico no jorobe. Entonces, a veces, frente a ciertos trastornos de conducta, se rotula con este tema de las prepagas, ¿no? Que uno de los colegas, Juan Bacén, que está en el Fórum de Argentina, él dice, que me pareció muy acorde, que en vez de ser la cobertura, como que la posibilidad de accesibilidad
de la prepaga o de las obras sociales, para no rotularlo al niño, porque si no, los padres, como no pueden pagar y como son tratamientos largos, o los que pueden pagar prefieren también, digamos, que cubra toda la prepaga, pero sin trabajar con la familia, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco, ¿no? ¿Cuáles son las leyes, cuáles son los principios de protección integral de los derechos del niño y adolescente? ¿Y quién puede ir a donde vos estás? Mira, Susana, acá hay algo muy importante. Nosotros tuvimos un cambio de paradigma. En este momento nos rige el paradigma de la protección integral. Cuando hace 30 años nuestro país adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, comienza todo un camino de transformación. Cae definitivamente ese paradigma de la situación irregular en el cual se buscaba invisibilizar a los niños, ocultarlos. Los niños eran objetos que había que ocultar si tenían incluso dificultades, patologías, conflictos. A partir de este cambio que empieza con la convención, que los niños comienzan a ser considerados realmente sujetos de derecho, nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la 26.061, que precisamente protege todos los derechos de los niños. Sí. Voy a sugerir que el productor, si puede ponerlo en pantalla, el número de la ley 26.061. Es importantísima esa ley porque es una ley de protección integral donde está detallado todos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y algo muy importante que vos introdujiste recién el tema, Susana, que es el deber que tenemos, que es la corresponsabilidad, todos los profesionales, los docentes, quienes estamos a cargo de o en contacto con niños y niñas y detectemos que puede haber algún derecho vulnerado, tenemos la responsabilidad de comunicarlo a los organismos de protección. Cuando hay una reforma del Código Civil, nosotros tuvimos recientemente, en el año 2014, una reforma del Código Civil, precisamente toma como todos estos elementos que ya venían por la Convención y que se reafirmaron con la Ley de Protección Integral, donde aquí sí el niño pasa a ser realmente sujeto de derecho y hay que respetarlo como tal, y es un niño donde se empieza a valorizar mucho su voz, su opinión, y se dice que su voz sea tenida en cuenta, tiene el derecho a ser escuchado, ¿sí? Entonces pasan a tener ya también hasta una participación activa dentro de los procesos judiciales, que eso es muy importante. Ya no son objetos pasivos sobre los cuales se iban a tomar decisiones. Son niños con derechos y que se dice que su opinión sea tenida en cuenta. Después hay que ver cómo analizamos también la voz de esos niños, sus palabras, porque sobre todo sabemos que cuando hay conflictos familiares, a veces se producen ciertos conflictos de lealtades. Entonces, por eso es importante estas evaluaciones integrales para poder ver también en qué posición están estos niños cuando hay mucho conflicto parental y poder escuchar realmente cuál es su opinión y su deseo, y no el de los padres, ¿no? Que es diferente. Es algo que para nosotros es fundamental, ¿no? La función parental que no cumplieron los padres, cómo escuchamos nosotros, porque por eso digo que la gente que toma las entrevistas, cámaras Gesell, las horas de juego, tiene que tener mucha formación, porque el chico lo transmite, aunque no sea con palabras, porque a lo mejor por el dolor no lo pudo expresar con palabras, lo puede manifestar de otras maneras, ¿no? Entonces, cuando uno ve un chico que se enferma mucho, que entra con miedo a la sala, a la entrevista, ¿no? Porque a veces, como vos decís, esas alianzas de lealtad que tienen que ver con los mandatos y los deseos de los padres o las necesidades
más que el deseo, y no con lo que realmente el chico quiere, ¿no? Y eso tiene que ser también gente que interprete, ¿no?, las emociones del niño. Exacto, por eso nuevamente volvemos a la importancia de la formación y de la capacitación de los equipos profesionales para saber cómo abordar, para saber cómo analizar esos relatos, esos discursos. Para el niño que no puede hablar y que no lo puede poner en palabra, saber bien cómo interpretar esos dibujos que trae, ese juego que realiza. Es muy importante tener esa formación, donde uno incorpora realmente todas las variables que pueden estar en juego o interfiriendo en una conducta de un niño. Y volviendo a esto que te estaba mencionando en relación a la importancia también, no solo de capacitar a los equipos de profesionales que vamos a evaluar estas situaciones y conflictos donde hay niños involucrados, sino también a los docentes, a los profesionales, pediatras. Permanentemente, incluso colegas nuestros. Es decir, creo que en eso la tarea de ustedes, porque bueno, no sé quién más puede ser, pero me parece vos estás haciendo mucho en eso, en tarea de formación y capacitación, ¿no? Porque realmente los docentes lo piden, se sienten muy solos con situaciones que a lo mejor denuncian, pero después son amenazados por las familias, por ejemplo, las asistentes sociales, que tienen un rol tan importante, pero que a veces se han sentido perseguidas, condenadas por las familias al denunciar, ¿no? Entonces son situaciones muy complejas de violencia. Exacto, por eso también es tan importante saber cómo deben denunciarlo, ¿no? Siempre decimos, sabés que acá desde el ministerio hay uno de los equipos que hace precisamente capacitaciones y da talleres y va por las escuelas, capacitando a los docentes acerca, por un lado, de cuáles son estos indicadores, ¿no?, que tienen que tener en cuenta. Porque el niño sabemos que muchas veces antes de llevarlo a la palabra, cuando hay algún derecho vulnerado, lo transmite a través de su conducta. Entonces aparecen estos problemas en el comportamiento, problemas emocionales, en la socialización. Hay muchos indicadores, porque uno a veces piensa el golpe en la lesión física, y no necesariamente va a ser el golpe y la lesión física que va a observar. Muchas veces sabemos que es en el daño psicológico que genera también un daño que es muy, muy difícil también para un niño y que lo va a afectar mucho en esa etapa del desarrollo. Y que frente a la situación traumática de dolor se defiende de tres maneras: a través del cuerpo enfermándose, de la desconexión o del acting, que vos lo ves muchísimo en los adolescentes, ¿no? Entonces realmente, digamos, cuando un chico se enferma permanentemente, son elementos que uno tiene que tener en cuenta qué es lo que le está pasando. Y los padres en general tienen esto, a ver qué haces, cómo se lo podemos sacar, ¿no? Pero digamos como que a veces tienen un sentimiento de ajenidad a la situación del niño. Y cada vez nosotros vemos situaciones de mucha decisión, tanto en los adolescentes como en los niños, ¿no? Los adultos también, pero estamos hablando, bueno, un poco de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes. Y vos dijiste algo que me parece muy importante. ¿Cómo hacer la denuncia? Tanto de un profesional como de un vecino, como de un padre. Mira, esto, tanto cuando es, lo más sencillo es si es dentro del colegio, la escuela o en un hospital público o clínica privada. Ellos tienen protocolos, con lo cual, en este caso, es obligación, por esto que yo te mencionaba de la corresponsabilidad. Si un docente, o porque el mismo niño, el artículo 30 exactamente, que es el que refiere del el deber que tenemos de comunicar si detectamos que hay algún derecho vulnerado en un niño o niña adolescente.
Es cierto, y reconozco, y cuando damos estas capacitaciones siempre surge, cuando uno está dentro de una institución, se siente como más protegido, más amparado, porque es la institución la que denuncia, no el profesional solito en su consultorio. Pero en ese caso además hay un protocolo que se activa, ellos tienen que llamar al organismo de protección de cada localidad. En nuestro caso, en la Ciudad de Buenos Aires, está la Guardia Jurídica Permanente que funciona a las 24 horas, perteneciente al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que son a quienes se le comunican para que empiecen la investigación. Después se verá si, con toda esta investigación que van a hacer, la medida de protección integral que hay que tomar, que también va a haber de como distintas categorías. En algunos casos van a ser entrevistas donde se va a indicar un fortalecimiento familiar, tratamientos, simplemente hay un seguimiento para que se modifiquen ciertas conductas disfuncionales, y hay casos más extremos en los cuales hay que tomar una medida excepcional donde hay que apartar a ese niño, niña, adolescente del hogar familiar. Siempre tiene que ser esta la última opción, ¿no? Cuando se lo va a apartar del hogar familiar, hay que haber agotado todas las otras posibilidades, y tampoco hay familiares a cargo que puedan hacerse cargo. Entonces, estas son como las distintas alternativas que tiene el organismo de protección. Y si se lo aparta, que se toma una medida excepcional, ya es una medida jurídica que abre otro expediente que es el control de legalidad, porque un juez va a tener que controlar por un periodo de tiempo que también está limitado, que son 180 días, de por qué ese niño va a estar separado de esa familia, que puede dar lugar o no a futuro a decretar un estado de adoptabilidad. Eso es otro tema. Pero, depende de la situación. Ahora, vos dijiste otra cosa que, bueno, acá pensamos libremente, asociamos. Sí. Porque a veces los padres te dicen, en circunstancias de una mamá que había denunciado un abuso del, digamos, del suegro del papá, ¿no? No de cuando estaban juntos con el papá, de otra situación. Bueno, sí. Se comprobó que eso no existió. Entonces el juzgado le dijo que hiciera tratamiento. Muchos padres te dicen, ¿hay un seguimiento? ¿O es lo mismo, digamos, que cuando se requiere tratamiento al papá o a la familia y, digamos, no se hace eso? ¿Y qué es lo que pasa? Ese es un tema, porque nosotros lo vemos mucho en las causas de familia, donde se indica que deben efectuar tratamientos. Esos tratamientos, hasta en el informe lo ponemos, que se efectúen seguimientos, que a los profesionales tratantes se les pidan informes periódicos acerca de la evolución del mismo, el cumplimiento y de la evolución, porque lo que sucede es que, como vos bien decís, es un expediente que casi pasa a archivo y nadie controla. Entonces, al mes, al año, te encontrás con una nueva denuncia. Exacto. Por eso es tan importante que realmente los equipos, a veces son las defensorías zonales, que tienen asignado el control o el seguimiento de esa familia, que estos controles se hagan. Los recursos siempre van a ser insuficientes. Lamentablemente sabemos que hay mucha más demanda que recursos. Los equipos técnicos son escasos, los profesionales que nos dedicamos a estas temáticas también nos vemos colapsados por la cantidad y cantidad de casos, expedientes que van ingresando. Los juzgados de familia también se ven muchas veces colapsados, pero realmente creo que falta una mejor articulación de los recursos. Sí es muy necesario que cuando se indica un tratamiento, que se pueda hacer un seguimiento acerca de que esto se está llevando a cabo. Porque muchas veces queda ahí, en que hicimos una denuncia, hicimos una evaluación, informamos acerca de
el diagnóstico situacional de todo lo que sucede con esta familia, dónde están las dificultades, dónde está el conflicto, qué es lo que hay que trabajar. Se hacen todas las sugerencias y ahí queda. Entonces, si queda nada más que en una hoja palabras que se las va a llevar el tiempo, realmente no sirvió para nada esa intervención. Realmente tiene que servir, nuestras intervenciones tienen que servir para que esto sea realmente algo que le pueda, como yo siempre digo, a la familia aportar una herramienta para que si tuvieron una dificultad por lo cual no pudieron resolverla solos ni por otros medios y tuvieron que llegar a la instancia judicial, hay que brindarles todas las herramientas para que puedan salir prontamente de la instancia judicial y no que se cronifiquen en ella. Porque lo que nos pasa muchas veces es que después nos encontramos con expedientes que llevan años litigando en la justicia, donde se van abriendo múltiples y múltiples expedientes asociados o vinculados a ese conflicto original. Y eso es porque hubo una falla de todo y de todo el sistema. Porque no puede ser que por una denuncia de violencia luego se te abran 3 o 4 expedientes más. Entonces es porque ahí no te enfocaste bien en solucionar ese conflicto original. En esto también es muy importante otro de los equipos que tenemos acá en el Ministerio, que es el de revinculaciones familiares, algo vos mencionabas, Susana, recién, que es muy importante también acompañarlos en estos procesos a las familias. A veces son simplemente de fortalecimiento de vínculos, a veces son fortalecimiento de las competencias parentales, donde sabemos que en estas competencias parentales todos tenemos fortalezas y debilidades como padres, pero a veces el problema es cuando las debilidades le ocasionan un daño a un niño o niña. Claro, entonces, bueno, vos das lugar a algo que tuve la experiencia, digamos, que cuando se ha hecho a veces revinculación, pero por ahí, digamos, los padres no estaban en tratamiento. Distintas parejas, distintos momentos, y donde los chicos cada vez que se encontraban se brotaban. Entonces a veces uno tiene que tener en cuenta cuál es el contexto, cuál es el momento, porque no es solamente, esto es como dar en adopción, porque hay que dar en adopción porque hay muchos chicos, ¿no? Pero se lo damos a gente que por ahí después los devuelve. Entonces es doblemente el dolor y otra vez el desamparo, la separación, y todo esto profundiza, ¿no es cierto?, la patología, ¿no?, y la estructuración psíquica de los chicos. Creo que en esto es muy importante saber también cuáles son los límites, porque a veces nos gustaría determinada situación, pero tenemos que ver si realmente están en condiciones de asumirla, los padres adoptivos, la familia ensamblada o quien sea, ¿no? Y creo que en eso es muy importante también lo que venimos diciendo, la formación de los profesionales y el trabajo de equipo. Porque yo siempre digo, no puede ser que el médico diga una cosa, el psicólogo otra, el psiquiatra otra, el acompañante terapeuta. Entonces, lo único que se logra es favorecer más escisiones, más fragmentaciones, que fueron por las cuales el chico utilizó esas defensas y el adolescente para poder sobrevivir. Pero tiene que ser, digamos, en equipo, ¿no? Vos hay un tema que lo has abordado en muchas ocasiones, que son los indicadores que pueden advertir de lo que está pasando, que vos recién lo decías. Exacto, que es sobre lo que hacemos mucho hincapié en formar también a los educadores, a los docentes, a los profesores de los clubes, que son los que están en contacto con los niños, para que estén atentos a estos indicadores. Nosotros los dividimos en áreas. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el área conductual, sabemos lo que es el comportamiento del niño, ¿no? Cuando en el aula tienen a ese niño que es hiperkinético, que ahí también es muy importante algo que vos decías, enseguida buscan rotularlo. Ese niño por ahí tiene un conflicto familiar, no tiene desarrollado una patología que merece rápidamente ser medicado, ni rotulado.
sino que ese niño está atravesando un conflicto familiar y lo está manifestando a través de su cuerpo. Entonces también hay que ver por qué ese niño se comporta así en el aula, por qué no puede prestarle atención a la maestra, por qué pelea con sus pares, por qué tiende a establecer vínculos agresivos, donde ante la mínima frustración aparece la agresión. Es muy importante porque son a veces comportamientos disruptivos que un niño presenta en un aula y que nos están indicando que ese niño está teniendo un problema en la familia y que hay que escucharlo, que No, hay pero que... cuesta mucho y voy a un tema legal. Sí. Que el otro día en la clínica se planteó y yo comenté una situación que me pasó en una escuela, cuando fui a dar una charla, una orientación a los padres, ¿no? Cuando los chicos que en este momento por ahí algunos tienen ciertas conductas autistas, pero que no le podemos decir que son autistas, tienen ciertas conductas, ¿y qué pasa? Lógicamente, según el chico y la circunstancia, pueden golpear, pueden tirar cosas, en fin, tener otro tipo de conductas que les cuesta conectarse con el otro. Entonces, ¿qué pasó en una escuela? Los padres querían sacar, había 4 chicos con acompañantes terapéuticos en una sala, en segundo grado. Entonces los padres, que no eran los padres de estos 4 chicos, quisieron sacar a todos, le dijeron a la directora, porque ya estaban cansados de que los chicos vinieran con cosas rotas, que le faltaban cosas, bueno, diferentes situaciones. Entonces en la charla, ¿qué se planteó? Cuando yo les empiezo a mostrar por qué un chico a veces llega a esas conductas, entonces un papá me dice, pero entonces no es culpa de los chicos. O sea, esos chicos pueden mejorar, pueden curarse. Son los padres. Yo no me había dado cuenta de eso. ¿Cómo hacemos entonces si nos vienen a las reuniones los padres de esos chicos que en este momento están atravesando más conflictos? Bueno, a mí me pareció maravilloso. Maravilloso, claro, lo que estás comentando, esta anécdota, claro. Porque ya había toda una parte legal, porque esto pasa también. No, por ejemplo, el chico no puede estar la jornada completa, ¿no? 2 años, supongamos. Pero ¿y cómo no puede estar? Bueno, y cuando uno le explica por qué, porque es más frustrante para el chico, no es que nunca va a estar. Pero aparece acá, ¿qué puedo hacer legalmente? Por eso es importante tu opinión y tu información, porque hay padres que no son colegas que escuchan el programa, ¿eh? No todos son colegas, hay mucha gente que no es colega. Entonces es importante tu opinión. Bueno, esto también es importante, tener buenos diagnósticos. A ver, el colegio lo puede detectar este comportamiento en un niño, y es importante, a ver, hay que convocarlos a los padres. Si los padres no concurren incluso a las convocatorias que les están haciendo desde el colegio, estos los tienen que informar a los equipos educativos, porque los padres tienen una responsabilidad también sobre ese niño, y la escuela, si los está convocando, tienen que participar de las reuniones que los convocan. Más cuando es en un plano individual, ya ni siquiera en algo general y grupal, ¿no? Pero si un niño está presentando dificultades conductuales de aprendizaje, sociales dentro del aula, y los docentes, los directivos convocan a los padres y los padres no concurren, esto se debe comunicar. ¿Por qué no concurren? Porque también puede ser que ese niño esté necesitando un tratamiento específico y requiere de atención, y el que no se lo estén brindando también se está vulnerando un derecho, porque si ese niño requiere de una atención y de un tratamiento y no se le ofrece, se le está negando la posibilidad de tener un tratamiento y el derecho a la salud que le corresponde. Entonces, en este punto es que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar alertas y saber que hay que ni siquiera denunciar, comunicar a los organismos de protección para que puedan hacer un mayor seguimiento de esa familia y ver si hay algo más por detrás de ese comportamiento del niño. Si es solo el niño el que requiere
el tratamiento o es la familia la que requiere el tratamiento? ¿Cómo son los vínculos en esa familia? ¿Cómo son las modalidades de vínculo materno-filial, paterno-filial? ¿Cómo es el vínculo parental? Porque a veces es simplemente el vínculo parental el que es muy conflictivo. Y los niños son, como nosotros decimos, son testigos de esas disputas parentales. Y esto los lleva a ser víctimas indirectas. Y como tal, sufren maltrato emocional. El ser víctima indirecta es también ser víctimas de maltrato emocional. Por eso es importante que estemos atentos a todo comportamiento que un niño presenta dentro de este ámbito escolar. El vínculo con sus pares, es muy importante ver cómo sociabiliza, cómo se integra con sus pares, si puede integrarse o no, o ese niño está permanentemente aislado, donde presentan grados de inhibición extrema. ¿Qué está pasando? No es esperable que un niño no pueda relacionarse, que no pueda jugar. Un niño que no juega es signo de que algo está sucediendo, cuando lo esperable es que juegue. Pero algo que te dicen los padres y los maestros también. Todo está bien, pero ¿cómo hacemos? ¿Quién nos protege a nosotros? Nosotros queremos ayudarlo, pero no hay suficientes lugares gratuitos o más o menos con un aporte a la comunidad, ¿no? Ese es un tema. Y por otro lado, digamos, cuando ven que el niño trae trastornos, muchísimas veces, te diría que en la mayoría, a los padres les cuesta mucho, que ese es el trabajo nuestro, de poder procesar qué tiene que ver el síntoma que aparece en el niño con ellos, lo que vos acabas de decir. Pero lo que te preguntan, tanto los colegas como los educadores, como muchos padres, pero ¿a dónde recurrimos? Porque una de las cosas que vos decís, cómo cambió el paradigma, porque antes no había esto, el tema es, digamos, que como sociedad nos sentimos protegidos, porque los temas de violencia son cada vez más grandes. Es decir, cuando un chico se le ejerce, como vos bien dijiste, que se discute delante de él o no se denomina las emociones, son formas de violencia. Y el chico eso lo va incorporando, en algún momento lo descarga, ¿no? Porque esto también, que creo que es otro tema que me gustaría abordar antes de terminar el programa, que es todo el tema de la adolescencia, que también acá los padres plantean con las famosas previas que se hacen en una casa con alcohol y donde por ahí se reúnen en una casa que tiene un código. Esto fue la semana pasada, una nena de 16 años, ella no toma, entonces me decía que no sabía cómo hacer, porque todos toman, y se alquila una casa donde van 150 adolescentes, que no es una confitería, esa puerta cerrada. Entonces de repente, ¿cómo hace un padre, que te lo plantean, si todos van, yo cómo le digo? Bueno, yo les digo cómo, ¿no? Porque eso no empieza a los 15 años. Indudablemente, digamos, ¿no? El poder poner un no y no un doble mensaje empieza de mucho más atrás. Pero digamos, bueno, te tiro un montón de preguntas. Sí, un montón de preguntas. Mirá, por un lado, a ver, hacia tu primera pregunta, ¿no? Que faltan equipos, faltan muchos equipos realmente, y sobre todo cuando algo no está judicializado, ¿no? Porque como hablábamos hace un ratito, si está judicializado, se puede llevar cierto seguimiento de esa familia y si cumple o no cumple con los tratamientos indicados. Pero cuando algo no está judicializado, que es por una indicación incluso de la escuela, que la psicopedagoga citó a los padres y le dice, recomendaría que este chico haga un tratamiento si los padres no lo cumplen. Acá es muy importante que yo creo que hay que trabajar esto, cómo convocar a los padres. Yo creo que hay que hacer muchos más talleres de crianza responsables, de fortalecimientos de vínculo. Me parece
que dentro de lo que son las currículas escolares, a los padres habría que comprometerlos mucho más con la educación de los hijos, y debería haber, así como para los niños, hay materias obligatorias y por ahí en algunos casos extracurriculares optativas. Yo creo que todo padre que lleva un niño al sistema educativo debería tener también un mayor compromiso y tener que participar de ciertos espacios de reflexión, talleres. Tenemos que abrir estos espacios que nos dan la posibilidad, primero, de a veces visibilizar cuestiones que ocurren muy dentro de la casa y que quedan en el ámbito privado. Entonces, no les despiertan la alerta a los niños. Viste, Susana, por ejemplo, ahora, las clases de ESI, famosa, desde que está la ley de educación sexual integral, que más niños y niñas y adolescentes aprendieron a lo que es el cuidado del cuerpo, a reconocer y diferenciar lo que es realmente un acto abusivo de un acto de cariño, que es diferente. Entonces, esto fue a raíz de la formación, a raíz de esta capacitación que se le está dando a los niños. Bueno, yo creo que con las familias hay que trabajar también todos estos temas, hay que trabajar el tema del bullying. El tema del bullying es terrible, lo que está sucediendo en las escuelas con los chicos. Que, por ejemplo, hay escuelas, desde el Fórum hay muchos talleres, pero el tema es que es una sociedad donde es todo cantidad, ¿viste? Como dice Bill Shukan, el filósofo coreano. Sí. Entonces los padres te dicen, bueno, son las 9 de la noche, ¿qué querés que haga? Llego, se me tira encima, yo no tengo ganas. Entonces yo le digo, bueno, pero tenías que haberlo pensado antes, porque un hijo requiere eso, no sabe que son las 9 de la noche y hace 10 horas que estás trabajando, o le pones una mucama, ¿no? No es eso. Entonces, ¿qué ocurre? El chico busca otros suplentes, como son en este momento personajes, ¿no? De Fortnite, de PlayStation, en fin, distintas cosas, pero sobre un vacío de identificaciones. Y eso es mucho más grave. Entonces, el tema no es tan fácil, porque es como que dicen, bueno, pero yo tengo que ganar plata, porque para mandarlo a una escuela, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿no? Y entonces el tema del dinero viene a ocupar un lugar importante y no se dan cuenta que realmente los afectos es lo más importante, ¿no? Que con eso incluso pueden llegar a producir más y los chicos pueden estar mejores y adolescentes. Por eso... Y ahí respondés tu segunda pregunta, ¿qué hacemos con los adolescentes? Si llegamos a la adolescencia con el problema, ya es tarde. Nosotros nos tenemos que ocupar cuando ese niño está creciendo, como está señalando, ¿no? Cuando hay que fortalecerlo psíquicamente, cuando hay que saber poner los límites, cuando hay que saber que tiene que aceptar un no y no frustrarse. Entonces me parece que si esto nosotros no le prestamos atención durante toda la etapa de su desarrollo primario, al llegar a la adolescencia es mucho más difícil, porque ahí sabemos que pasan directamente al plano de la actuación, y al pasar al plano de la actuación el riesgo es mucho mayor. Entonces, como padres estamos llegando tarde, como sociedad estamos llegando tarde. Por eso es tan importante que todos estos temas se aborden desde la etapa inicial, te diría desde el jardín, así como ESI está planteado para todos los niveles y en el jardín se da de acuerdo a sus posibilidades, en la escuela primaria de acuerdo a las etapas del niño, en la secundaria de otra manera. Todo lo que tiene que ver con vínculos saludables, la no violencia, esto es tan importante, el fortalecimiento de los vínculos de los padres con los hijos, casi que debería estar incorporado también como talleres obligatorios, a esto voy, ¿no? En la currícula escolar, que sería tan importante para poder también alertar al niño y decir, acá hay algo en casa que no está funcionando bien. Entonces, porque por ahí lo tienen naturalizado, ese es el problema. Nosotros, por ejemplo, desde la Asociación Psicoanalítica, se hace también mucho hincapié en los bebés, la observación de bebés, o sea, mucho antes, ¿no? Porque es como se puede detectar incluso para que un niño
no termine en una psicosis o en otros problemas. Y con Claro. los adolescentes, digamos, yo lo que te quería preguntar, porque los adolescentes se sienten muy solos. Y también vos dijiste el tema del bullying. Si no toma como sus compañeros o no consume droga, porque también es una sociedad que es un buen comercio. Entonces los chicos, nosotros vemos la deserción que hubo con la pandemia en chicos más vulnerables, han perdido la escolaridad directamente, ¿no? Y donde de repente una persona que trabaja no llega a fin de mes y una persona que vende droga o pasa la droga gana más. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le estamos mostrando que tiene que tener las mejores zapatillas, tiene que tener el mejor celular, los padres le compran un auto pero no tiene un ingreso. Bueno, yo todo eso lo abordo, porque lógicamente le estoy haciendo el doble mensaje. Te doy el auto, pero después no tenés cómo bancarlo, ¿no es cierto? Entonces todo esto crea mucha confusión y, como vos dijiste, muchas puestas en acto, ¿no? Entonces, desde lo judicial, ¿qué es lo que los padres pueden hacer? ¿Qué es lo que los jóvenes pueden hacer para ser escuchados? Bueno, en esto es donde ellos tienen que saber que, por empezar, hay organismos de protección que son como prejudiciales, ¿no? El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no implica que se va a abrir una causa judicial. Es como una instancia previa de un organismo administrativo. En cada provincia, en cada localidad, tienen sus organismos de protección, que es donde el niño es muy difícil que acuda solo. Un adolescente sí ya puede concurrir solo a los organismos de ¿A protección. partir Saber de que qué edad? tienen teléfonos. Mira, en realidad sabemos que a través del Código Civil hoy a los 13 años se consideran ya la adolescencia, ¿no? Entonces, ahí se considera que tiene la autonomía progresiva y madurez suficiente como para poder dar su opinión. Pero incluso si es anterior a los 13 años, se va a valorar cuál es el grado de madurez. Es muy importante saber, por ejemplo, nosotros en el ministerio tenemos un teléfono, un 0800, líneas de WhatsApp, que los chicos sepan. ¿Puedes darlo? Sí, cómo no, incluso, espera, que te lo voy a dar aquí exacto, porque me parece, no sé si lo podré poner ahí en Sí, lo pone en la pantalla del productor. En la pantalla te lo doy, mira, Sí. lo tengo aquí, el 0800 12 27376. Este es un teléfono que de 9 a 16 los atienden, pero te voy a dar un WhatsApp que está hasta las 20 horas incluso, que es el 15 70 73 70 73. Es muy fácil. Este WhatsApp 15 73 70 73, exacto. Este de 9 a 20 horas te están asesorando en forma permanente, perdón, 70, no 60, es 70, 73, así lo corregimos. 15, 70, 73. 73, 70, 73. Exacto. Es muy importante que quede bien porque ahí de 9 a 20 horas todos los días pueden incluso. Viste que vos me comentabas recién, ¿qué pasa si un vecino quiere hacer una denuncia? Que escucha que en el departamento de al lado están agrediendo a un niño, lo están maltratando, y quiere hacer una denuncia. Ahí está, ahí lo pusieron bien. Es incluso anónima, no necesita identificarse, que eso es muy importante, porque entonces el Ministerio Público Tutelar va a tomar esa denuncia y va a investigar, y va a poder incluso a veces investigar, a veces asesorarlas a las partes. Y ya esto es importante que sepan que no hace falta identificarse, ¿sí? Incluso a veces docentes que tienen miedo o porque no se sienten acompañados por la institución en la cual están,
pero detectan que hay un niño que tiene realmente algún derecho que está vulnerado, van a recibir en este WhatsApp todo tipo de asesoramiento, desde lo legal, cómo tienen que manejarse, desde cómo hacer una denuncia, si corresponde o no hacer una denuncia, si hay que derivarlo a algún organismo de protección. Entonces me parece que es importante que tengan en cuenta estos números, que hay gente especializada para escucharlos y para orientarlos y para derivar su caso. Niños, a veces han llamado niños solos y han contado cosas que estaban sucediendo en la casa. Entonces ya la persona que toma ese teléfono también, que toma esa denuncia, lo deriva a los organismos de protección correspondientes. A veces son cuestiones de familia que llama o la madre o el padre porque no pueden tener contacto con sus hijos, entonces también se los asesora de por dónde y cómo es que deben hacer una intervención judicial. Entonces me parece importante esto, ¿no? Saber que hay organismos que están para escucharlos, que están para acompañarlos, que están para protegerlos. Estos números son del Ministerio Público Tutelar, que es importante que tengan en cuenta que la gente es especializada y sabe dónde poder orientarlos. Y te reitero nuevamente, porque esto nos ha pasado muchas veces y sobre todo a veces con vecinos que dicen, sí, yo sé que en el piso de arriba o en el piso de abajo está pasando algo, pero no me animo a presentarme a la justicia, a hacer la denuncia. No hace falta ni siquiera dar su nombre ni su DNI. Simplemente comunicar que consideran que hay un niño que puede estar siendo víctima de malos tratos y el organismo va a investigar al menos la situación, si es así o no, tomará las entrevistas necesarias. Entonces, en esto me parece importante tener en cuenta que contamos con algunos organismos. Lo que pasa es que muchas veces también hay falta de conocimiento, ¿no? O de saber a quién recurrir, cómo puedo hacer. Desde la página de internet también, que es www.mptutelar.gov.ar. Ahí también van a tener toda la información acerca de las actividades que hacemos en el ministerio, que también es importante. Van a tener los distintos tipos de equipos que hay, los abordajes que hacemos, y todo, sobre todo el desarrollo de lo que tiene que ver con los trabajos, tanto de capacitación, de talleres. Pueden pedir, escuelas que estén pidiendo, por ahí alguien está mirando esta nota y dice, pero mi escuela nunca vinieron a dar una capacitación, un taller. Son talleres gratuitos. Te van a llamar, claro, porque yo considero que este programa, a veces me dicen, bueno, pero son temas que a algunas personas no les interesan, otras sí. Para mí es fundamental. Entonces, considero que sí, que las directoras de escuelas sepan, yo les voy a mandar personalmente, digamos esto, porque saben cuál es mi compromiso, siempre lo fue, con los niños, adolescentes, y lo que podemos aportar nosotros como profesionales, que es un compromiso fundamental con la sociedad. Entonces, si esos padres no pudieron ser escuchados y no pueden escuchar a sus hijos, que también sepan que tienen espacios donde pueden ser escuchados y empezar a transformar lo que realmente tienen que modificar para tener una salud física y mental mejor, ¿no? Así es, me parece que eso es lo importante. Seguramente siempre van a faltar y van a faltar más recursos y más actividades, pero al menos tratemos de que lo que existe pueda utilizarse, ¿sí? Y acá les estamos ofreciendo varias herramientas para poder colaborar con la sociedad y saber que está al alcance de todos, que eso es lo importante. Por supuesto que estos talleres que se les brindan a las escuelas, se los realiza, los piden, los solicitan, se organiza con la gente de capacitación y van a cada escuela, a cada taller, es un servicio para toda la comunidad. Te hago una pregunta. Ustedes son de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pueden ir también a la provincia a dar?
No, ese es un tema, es todo dentro de la ciudad de Buenos Aires porque es el Ministerio Público Tutelar de Cava, pero sí pueden pedir asesoramiento para que los contacten con organismos provinciales, locales, para ver quiénes pueden brindar este tipo de también de capacitaciones y también de talleres para que sea accesible a todos, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, te vamos a ver dentro de un poco tiempo con el libro y con tus colegas, pero además, bueno, estás comprometida para fin de año o el año próximo para que nuevamente nos aportes toda tu experiencia y tu orientación en temas tan importantes. Muchísimas gracias, María Fernanda, y bueno, yo antes de que saluden voy a anunciar para el próximo programa vamos a tener a un músico muy conocido que es Bernardo Baraj, el próximo jueves 9 de junio. Gracias María Fernanda y un abrazo. Y te dejo el cierre del programa. Bueno, muchas gracias Susana por la invitación, por darme esta posibilidad de poder compartir con todos ustedes realmente el trabajo que se hace con los niños, niñas y adolescentes para tratar de brindarles, sobre todo cuando sufren, la posibilidad de una mejor calidad de vida, de poder reparar derechos vulnerados y que hay posibilidades. Por supuesto que falta mucho, pero trabajamos desde la justicia también de la ciudad para poder ofrecerles otro tipo de posibilidades y que tengan una vida digna como la que se merecen. Así que bueno, para cuando necesites, aquí estoy y seguiremos conversando. Bueno, un abrazo y gracias. Gracias a vos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces.